todos ustedes. El Congreso del Estado de Guanajuato les da la más cordial bienvenida a estas charlas de café en la Casa del Diálogo. Trabajamos bajo uno de los principios que concuerda con la visión de la 64ª legislatura, que tiende a lograr un parlamento abierto, cercano y transparente con las y los ciudadanos. Por ello, se implementó el programa de difusión de la Dirección del Diario de los Debates y Archivo General, Diálogos en la Casa Legislativa, unas charlas de café, con el firme propósito de vincular el trabajo legislativo en el devenir histórico y actual con la sociedad civil, entablando un diálogo abierto entre ciudadanos y actores políticos, sociales, económicos, culturales y académicos, cuya actividad impacta de forma directa en el desarrollo del Estado de Guanajuato. A continuación, presentaremos a las personalidades que nos acompañan. El presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado José Luis Vázquez Cordero. La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada Laura Cristina Márquez Alcalá. El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y propietario de la segunda sala, magistrado Eliberio García Monzón. Como ponente, saludamos también al jurista con especialidad en finanzas públicas y exmagistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, doctor Pedro López Ríos. El director general de Servicios de Apoyo Técnico Parlamentario del Congreso del Estado de Guanajuato y ombudsperson, licenciado Eduardo Aboites Arredondo. El director del Diario de los Debates y Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato y moderador de este evento, licenciado Alberto Macías Páez. Damos también la bienvenida al coordinador de la Unidad de Defensoría Administrativa del Servidor Público, Iván Uriel Villalpando. Nos honran con su presencia a través de las diversas plataformas digitales las alcaldesas y alcaldes electos, juezas y jueces municipales, alumnas y alumnos de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Guanajuato y de manera presencial a las alumnas y alumnos de la Universidad de León, plantel Guanajuato, acompañados de la maestra M.A. Guadalupe Manríquez. De igual forma, agradecemos al personal administrativo, medios de comunicación y a todas y todos quienes nos hacen el honor de acompañarnos. En primer término, escuchemos un mensaje a cargo del presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado José Luis Vázquez Cordero. Muy buenos días a todas y a todos, distinguidos dialogantes, compañera diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, presidenta de la Comisión de Justicia, un gusto saludarte, diputada. Magistrado Eliberio García Monzón, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, bienvenido. Doctor Pedro López Ríos, jurista con especialidad en finanzas públicas, exmagistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, bienvenido, doctor. Maestro Eduardo Aboites Arredondo, director general de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario, un gusto saludarlo como siempre, licenciado. Licenciado Alberto Macías Páez, moderador de este panel, un gusto, Beto, y gracias por la organización de estos eventos. Licenciado Iván Uriel Villalpando Orozco, servidores públicos y trabajadores del Congreso del Estado, compañeros que nos acompañan, y a todas las presentes y presentes, representantes de los medios de comunicación que nos siguen por las distintas redes sociales. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta su casa del diálogo.
Una circunstancia esencial de la justicia es administrarla prontamente. Hacerla esperar o diferenciarla es ya una injusticia. Juan de la Bruyère. El municipio libre es la base de la división territorial, organización política y administrativa de los estados. Los municipios del estado de Guanajuato no son la excepción. El poder constituido con la 10ª reforma al artículo 115 de la Carta Magna, publicada el 23 de diciembre de 1999 en el Diario Oficial de la Federación, no solo amplió la potestad reglamentaria al municipio, sino enunció que en las leyes en materia municipal expedidas por las legislaturas locales, uno de sus objetivos sería el incluir los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Bajo esta encomienda, algunas entidades federativas como Baja California, Nuevo León, Durango, Yucatán y por supuesto Guanajuato, se ha dado a la tarea de legislar e impulsar en mayor o menor medida la justicia administrativa municipal. En Guanajuato, la justicia administrativa municipal surge en 1997 al haberse contemplado en el título 10º, capítulo 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica Municipal vigente en ese tiempo, el recurso de inconformidad, competencia de los juzgados municipales. Posteriormente, una adición a la Constitución Política Local realizada en 2008 y de una nueva Ley Orgánica Municipal publicada en septiembre de 2012, la institución se fue depurando para consolidarse como una auténtica función jurisdiccional municipal especializada en materia administrativa y fiscal, tramitadora de un proceso administrativo. Sin duda, el tema la justicia administrativa municipal, una ley innovadora en México, su valor histórico, jurídico y político, nos despierta muchas inquietudes y preguntas, las cuales serán contestadas por los especialistas y destacados panelistas en estas charlas de café. A nombre de las diputadas y diputados de la 64ª legislatura del Congreso del Estado, quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes, la participación de nuestros ponentes y de los organizadores por la iniciativa, que nos motiva a reflexionar sobre los alcances y límites de la justicia administrativa municipal, fundamentalmente sobre las asignaturas que hay pendientes en esta materia. Cuando el maestro de ceremonias dio los saludos, me fijé que también saludó a presidentes municipales y presidentas municipadas electas. Me da mucho gusto que estén presentes vía remota, ya que están por iniciar en escasos 2 meses una labor, y ojalá esta charla les haga conciencia de la importancia de tener una reglamentación vigente, y no me refiero a vigente en su aplicación, vigente con la realidad y la cotidianidad de los ciudadanos. Entonces, no me queda más que desearles un aprovechamiento de esta plática. Enhorabuena, bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos su mensaje, diputado presidente. La reforma constitucional al artículo 115, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1999, enunció que, en las leyes en materia municipal, expedidas por las legislaturas locales, uno de sus objetivos sería el incluir los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. En este artículo, indagamos sobre la justicia administrativa instaurada en los municipios mexicanos. En Guanajuato, la justicia administrativa municipal data de 1997, al haberse contemplado en el título 10º, capítulos 1, que de hecho se intitulaba de la justicia municipal, 2 y 3 de la Ley Orgánica Municipal,
vigente en este entonces, el recurso de inconformidad, competencia de los juzgados municipales. A continuación, para moderar estas charlas de café, cedemos el uso de la voz al director del Diario de los Debates y Archivo General del Congreso del Estado de Guanajuato, licenciado Alberto Macías Páez. Gracias, muy buenos días, gracias por estar aquí presentes en esta charla de café, misma que coordina nuestra directora del Archivo Histórico aquí presente, la licenciada Victoria Baeza. Yo les quiero comentar que Charlas de Café nació hace 3 años, 4 años, con la única intención de difundir los hechos históricos parlamentarios que ha habido desde 1824, que empieza la primera legislatura constitucional y empiezan a legislar hasta el día de hoy. Yo creo que es fundamental visitar los archivos históricos. Yo siempre les digo a los visitantes que vienen aquí al Congreso del Estado que cuando uno entra a un archivo histórico, les aseguro, mejor dicho, que salen con un conocimiento nuevo. Y yo creo que hay que ser de los ciudadanos que hay que aprender algo nuevo diario. Entonces yo los invito a que visiten los archivos históricos, en especial el del Congreso del Estado, porque la verdad deben de sentirse orgullosos como guanajuatenses, porque es el único congreso a nivel nacional que tiene toda su historia parlamentaria documentada. No lo tiene Sinaloa, no lo tiene Chihuahua, no lo tiene la Ciudad de México, por motivos diferentes, ¿no? Porque antes los archivos eran atacados en las guerras, entonces iban contra los archivos. Nosotros afortunadamente contamos con toda la historia parlamentaria y les puedo presumir que la primera ley que nació aquí en Guanajuato se llamó Ley de Policías, ¿sale? En 1826. Entonces, como les digo, cuando ustedes vienen al Congreso del Estado y visitan el archivo histórico, maestra, es que van a aprender algo, como ahorita, como el dato que les acabo de dar. La primera ley en Guanajuato se llamó Ley de Policías y ustedes tienen el privilegio que desde sus móviles, porque también somos el único congreso que tenemos todo digitalizado, pueden revisar las actas desde 1822 hasta la última sesión que fue el jueves pasado. Entonces, yo los invito a que visiten el archivo histórico, pero que también vean las charlas de café que se transmiten una vez al mes y siempre son con toques históricos y actuales, ¿no? Y también vemos los retos, como es el tema que nos ocupa, que es la justicia administrativa municipal, una ley innovadora en México, su valor histórico, jurídico y político. Y para revisar y conocer el valor histórico, el valor jurídico y el valor político, tenemos a 3 grandes personajes que nos van a hablar tanto de la historia, de lo jurídico y de lo político. Ya los presentaron, a mí me gustaría, sin más preámbulo, cederle la palabra al maestro López Ríos, al doctor López Ríos, para que nos hable del valor histórico precisamente de la justicia administrativa, cuándo nació, hacia dónde vamos. Y antes de cederle la palabra, recuerden, tenemos toda la historia legislativa sobre esta materia. Cualquier estudiante, como los que tenemos aquí presentes, con todas las medidas de sanidad, quieran hacer una tesis, por favor, los documentos que tenemos aquí resguardados son de ustedes, es patrimonio documental de los ciudadanos, no son de los diputados, no son de las diputadas, no son de los directores, son de los ciudadanos. Entonces, es una vasta material para tesis futuras, ¿no? Doctor López Ríos, adelante. Pedro López Ríos, maestro con especialización en finanzas públicas y doctor en Derecho por la Universidad. Disculpen, antes de cederle la palabra, doctor, voy a presentar una breve semblanza y me apoyaría
con la producción. Gracias. Pedro López Ríos, maestro con especialización en finanzas públicas y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Titulado de doctor en Derecho con la tesis La justicia administrativa en el sistema federal mexicano, bajo la dirección del doctor Héctor Fix Zamudio, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España. Fue profesor en el Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato y del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesor huésped en la Universidad Veracruzana, miembro fundador del antiguo Departamento de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guanajuato y miembro fundador del claustro de profesores del Doctorado Interinstitucional en Derecho, Región Centro-Occidente, panelista, conferencista y expositor en múltiples foros. Ha escrito más de 50 artículos publicados, diversas revistas jurídicas, autor de la obra La justicia administrativa en el sistema federal mexicano y comentarista de numerosos libros. Realizó estancias a tribunales de lo contencioso administrativo en diversos países. Participó en el diseño del proyecto y los trabajos de las leyes en materias de justicia administrativa para el Estado de Guanajuato y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Magistrado en diversos periodos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato desde la fecha de su fundación. Con tal calidad se desempeñó durante 20 años. Expresidente del mismo tribunal en 3 periodos, 1992, 1993, 1996, 1997 y 2007-2008. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, de 1987 a 1992. Actualmente se desempeña como abogado litigante en las áreas contencioso, fiscal y administrativo. Pedro López Ríos. Muchas gracias por esta afable presentación. Quiero iniciar agradeciendo a nuestro honorable Congreso del Estado la invitación a esta charla sobre la justicia administrativa municipal, una ley innovadora en México, su valor histórico, jurídico y político. En particular, agradezco al señor presidente del Congreso sus afables palabras de bienvenida y también a quienes han hecho posible esta charla, esta plática, particularmente al secretario general del Congreso, quien me hizo la bondad de concretarme la invitación, al licenciado Alberto Macías, director del Diario de los Debates y Archivo General, a la licenciada Victoria Báez, coordinadora del Archivo Histórico. También deseo agradecer al licenciado Francisco Javier Celio, aquí presente, anterior diputado del Congreso y que impulsó mucho esta charla. Saludo con mucho aprecio y respeto a mis estimados, a mi estimada y estimado colega en este panel, a cada uno de los presentes que hoy nos acompañan y a quienes nos hacen el favor de escucharnos en línea. Escuché en particular que los presidentes electos, los jueces administrativos municipales y en muchas otras partes del país seguramente nos están también escuchando. Incluso tuve la oportunidad de hablar con un abogado de la Secretaría del Interior de Alemania y también dijo nos iban a estar escuchando allá. En fin, qué bueno, me alegra mucho. En mis breves reflexiones, que son aproximadamente 15-20 minutos, les agradezco si luego por ahí me pasan una tarjetita porque luego se apasiona uno con los temas y se le va el tiempo. Yo me enfocaré de manera especial al valor histórico, que es la parte, pienso, más sencilla. La parte más difícil, la jurídica y política, está en manos y a consideración de mis colegas. Y de mi parte escribí algo para ustedes, porque luego a cierta edad por ahí se le olvida a uno las cosas. Y lo malo es que cada vez que pretendía yo acortar mis palabras, resultaban más extensas, hasta que le dije, no, ahí le dejo. Primero que se preguntarán ustedes es, ¿y por qué es importante
¿Por qué la importancia de este tema? ¿En qué radica la importancia? En que el estado de Guanajuato fue el precursor en México de un gobierno municipal con las tres funciones públicas: legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. Esta última, creada por nuestro honorable Congreso en 1997, lo que no solo nos llena, nos debe llenar de orgullo a los guanajuatenses, pero que también a esta fecha constituye un reto o un desafío para hacerla realidad. Yo comienzo recordando aquella imagen poderosa con que García Márquez inicia 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota, y así desarrolla su novela a través de los recuerdos y en la forma mágica de narrar de su abuela. ¿Por qué traigo esta imagen ahora a consideración? Porque la justicia municipal, al igual que la justicia del Estado, no nació en pañales de seda. Recuerdo muy bien que la justicia estatal, ahora ya muy consolidada, sufrió embates inesperados. Primero, aún antes de nacer, se pretendió abortarla, y después que fuera un instrumento de partido. En ese entonces, recuerdo bien, la magistrada Teresita Rendón Huerta Barrera señaló en una muy bella expresión literaria, no sin gran angustia: parece esta justicia, dijo, un globo abatido por los vientos. Pues así también, esta justicia, la municipal, hace 24 años, casi recién nacida, se libró apenas de la persecución de Herodes, por así decirlo de alguna manera, que buscaba su muerte o su desaparición. Y ahora, joven aún, ya con un diseño legal muy avanzado, yo diría casi acabado, que le ha concedido nuestro Congreso, se libra apenas de morir y parece un globo abatido por los vientos. Por ello este tema es de urgente reflexión ante los ya próximos 25 años de esta justicia llamada de cercanía. Así le llaman en España especialmente, justicia de cercanía. Aunque quiero advertir que en España no es una justicia en el ámbito municipal de gobierno, sino es una justicia del Estado que simplemente ha acercado a todos los municipios, que es una cuestión muy diferente. En el ideal del constituyente federal, como lo ha dicho nuestro presidente del Congreso, el municipio libre fue considerado como base de la división territorial del Estado y de su organización política y administrativa. El municipio ha de ser la institución social más preciada de quienes en este país habitamos. Palabras pronunciadas por el maestro Miguel Valadez Reyes en la Universidad de Guanajuato con motivo de la presentación de mi libro sobre la justicia administrativa en el sistema federal mexicano. La realidad, sin embargo, no se corresponde con la concepción del constituyente. ¿Por qué? Porque fue sometido el municipio en el siglo pasado a condiciones de miseria y consecuente dependencia política. Su impresionante penuria se reflejó históricamente en 1973 con 1.6% de la recaudación total del país, mientras que en Estados Unidos de Norteamérica, cuyo sistema federal sirvió de modelo al nuestro, fue de un 18.6%. En aquel entonces, recuerdo,
había municipios que no tenían siquiera para cubrir a un solo policía. Y en alguna ocasión, pidiendo una orientación a un policía en una ciudad del noreste de Guanajuato, no me supo contestar algo que parecía muy sencillo. Y yo me permití hablar con el presidente municipal y le dije que por qué no les daban algunos conocimientos sobre la ciudad, etcétera. Y él me contestó, mire, la verdad es que apenas si tenemos para cubrirle el salario mínimo a este policía, nos hace favor de venir, pero otros municipios ni siquiera tenían para pagar un solo policía. Tenían las fuerzas de seguridad pública del Estado, el gobierno del Estado, que apoyar a esos municipios. Por fortuna, a la fecha ha cambiado mucho esta situación, por reformas constitucionales que les asignaron mayores recursos y atribuciones también. Bien, como ya sabemos todos, en el sistema constitucional de México se han establecido 3 ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. Y en ellos el poder se divide en su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, excepto en el ámbito municipal de gobierno. Faltaba la función jurisdiccional. Esta fue la tarea a que se abocó el Congreso de nuestro Estado en 1997, yo diría como una insurgencia, incluso frente a la Constitución Federal. Resulta que, vinculado al tema, aún hay otros alhóndigas que incendiar, como dice la frase en la base del monumento al Pípila, y que tienen obviamente relación con nuestro tema. El municipio, conforme a la Constitución General de la República, tiene en su gobierno resabios de un régimen feudal, ilógico y absurdo, como es el hecho de que en este ámbito de gobierno no exista una clara división de funciones, sino una concentración del poder en el ayuntamiento, de que conforme a nuestra ley orgánica municipal, el presidente municipal encabeza al cabildo, esto es, además de la función ejecutiva, preside la reglamentaria, pudiendo incluso asumir 2 funciones públicas mediante el llamado voto dirimente, que la ley le concede, me parece, de manera anticonstitucional, al reunirse 2 funciones públicas en una sola persona. Sé que prácticamente nunca se ha hecho esto, pero ahí está. Y es cuando el presidente municipal, con tantas responsabilidades que tiene, como si el gobernador del estado tuviera que venir a presidir al Congreso, porque el Congreso tiene tareas muy excelsas y el gobernador tiene las suyas. Entonces es para él realmente complicado. Yo no sé cómo le hacen los presidentes municipales para cumplir tantas tareas, funciones tan delicadas, tener que presidir la función administrativa y además presidir a los representantes del pueblo, que son el cabildo. Y de conforme a la normativa de elección de los funcionarios municipales, el presidente tendrá normalmente mayoría en el ayuntamiento, y ya en el ejercicio de poder, de hecho en ocasiones, por fortuna no muchas ocasiones, supeditan a la justicia municipal cuando el funcionario jurisdiccional no resuelve conforme ellos consideran que debió haber resuelto. Y obviamente esto se traduce en una serie de consecuencias jurídicas que iban hasta la destitución. Cuando tuve la oportunidad de ser magistrado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, tuvimos varios casos en que destituían al juez municipal porque no había resuelto concretamente. Por ejemplo, había suspendido una obra pública, era una tarea muy delicada, pero si no tenía el sustento jurídico, la motivación mínima suficiente, pues el juez se atrevía a hacer esto. Es una tarea muy delicada la del juez, como enseguida voy a seguir reflexionando. Sin duda,
El ciudadano es quien mejor conoce los problemas, las necesidades, las aspiraciones, los modos de ser de su municipio. Montesquieu, en su obra del espíritu de las leyes, nos dice que se conocen mucho mejor las necesidades de la ciudad en que se vive que las de otras ciudades. Ante la necesidad plenamente sentida en el municipio de un medio de defensa de los derechos del ciudadano, el Congreso de nuestro Estado decidió crear esta función faltante en el Congreso, en el gobierno municipal, la cual, como ya dije, constituyó una innovación jurídica sin precedentes en México. Yo me atrevería incluso, pero esto es una investigación histórica que podría solamente realizar una institución con tanta fortaleza como nuestro Congreso. Me atrevería a pensar que incluso fue pionero en América e incluso más allá, porque en aquellos tiempos que tuve la oportunidad de conocer un poquito el sistema de Francia o España o Alemania incluso, no tenían en los ámbitos municipales esta figura que Guanajuato sí creó, que sí impulsó. Al respecto, debo también precisar que fueron representantes del pueblo en el Congreso quienes presentaron la iniciativa en ese punto. Las Comisiones Unidas expresaron en su dictamen: por ser el municipio el espacio de gobierno vinculado de manera directa e inmediata a las necesidades básicas de la población, es el actor primario al que acude la ciudadanía para la solución de sus problemas, constituyendo en la realidad nacional mexicana una institución arraigada en la idiosincrasia del pueblo en su cotidiano vivir y quehacer político, de lo que se colige la importancia y trascendencia de legislar en materia municipal. Y en la Ley Orgánica Municipal, como ya se ha dicho, concretamente en su artículo 216, estableció de manera muy precisa: los juzgados municipales son los órganos jurisdiccionales de control de legalidad de los municipios. Una expresión muy precisa ¿por qué? Porque, y congruente con lo dispuesto en el artículo 4 de la misma ley, que prevé: la autoridad municipal únicamente puede hacer lo que la ley le concede. Esto fue el 25 de julio, publicada esta ley el 25 de julio de 1997, y conforme al transitorio segundo, las disposiciones relativas a la justicia municipal entraron en vigor el 1 de enero de 1998. El primer juzgado que se estableció, según entiendo, fue en el municipio de Salamanca, el 1 de enero de 1998, en el mismo día que inició su vigencia la ley. El segundo se estableció 3 meses después en un municipio pequeño, pero cuyas autoridades tuvieron igualmente una gran sensibilidad política: Pueblo Nuevo, Guanajuato. 2 grandes ejemplos en el cumplimiento de la ley. Solo quiero referirme brevemente, por los tiempos, a la importancia de esa creación que hizo nuestro Congreso. Fue hasta 2 años y medio después en que el constituyente federal hizo una reforma en la adición fundamental para establecer la justicia en el ámbito municipal de gobierno. También es relevante porque fue hasta 9 años después de la adición en la Constitución Federal que el constituyente de nuestro Estado le dio un sustento constitucional. Fue aprobado, si luego hay oportunidad y ya más en el diálogo platicaremos de esto, fue aprobado por los integrantes del Congreso el 13 de mayo de 2008 y de los ayuntamientos, quedando como una adición en el artículo 117 en los siguientes términos:
La justicia administrativa en los municipios del Estado se impartirá a través de un órgano jurisdiccional administrativo de control de legalidad en los municipios, dotado de autonomía para dictar sus fallos. La competencia, funcionamiento e integración de dicho órgano se establecerá en la Ley Orgánica Municipal. Solo quiero subrayar que la disposición constitucional del Estado es vinculante, no potestativa. Señala imperativamente, se impartirá. Esto es un deber constitucional. Y congruente con esa disposición constitucional, se hicieron en ese mismo año reformas a la ley orgánica para precisar de una manera muy clara y precisa la naturaleza y la misión de estos órganos. Los juzgados administrativos municipales son depositarios de la función jurisdiccional del municipio. Están dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, así como de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones, siendo órganos de control de legalidad que tienen a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los gobernados. Aquí deseo referirme, ya estoy aterrizando, a la enorme responsabilidad del juzgador municipal que a la fecha ejerce además el control de la constitucionalidad y de la convencionalidad de los actos administrativos. Y me gustaría, perdonen, sugerir que se encargase también a la justicia municipal, además del control de legalidad y de constitucionalidad y convencionalidad ya referido, un control preventivo, competencia que ya tiene el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, único tribunal en el país que lo tiene, el de dar opinión jurídica sobre el establecimiento o modificación de normas generales, en este caso se trata del juzgado, de las normas de índole municipal. Con ello los jueces expertos en la materia tendrán siempre mucha tarea. Después la ley orgánica precisa que en cada municipio existirá un juez municipal, un juzgado administrativo y que 2 o más pueden establecer un juzgado administrativo regional. Previó también la posibilidad de que se creen defensorías de oficio, que es una institución muy valiosa para el ciudadano. Concluyo diciendo un reto o un desafío, porque fue la otra partecita que les prometí. En la actualidad tenemos una realidad que lastima la democracia y el deber que tiene toda autoridad de dar el ejemplo de cumplir la ley. En un poquito menos de la mitad de municipios, aproximadamente, no existe esta justicia. Y en varios de los que sí tienen, me pareciera que es una ficción de un tribunal que muchos de sus ciudadanos no conocen. Pareciera que la autoridad es quien promueve este vacío. Es una presunción, claro que no tiene un fundamento, pero me pareciera que, ¿para qué? Probablemente para no ser objeto de control. El gran reto para nuestro Estado es fortalecer esta justicia de cercanía que nos puso a la vanguardia a nuestro país. Vale la pena remover todos los obstáculos para tener la mejor justicia administrativa en México. Con esta justicia se ratificaría el postulado de Rousseau que cimenta al Estado moderno de derecho en instituir una forma que ponga la ley por encima del hombre. Y esta se complementa con unas sabias palabras de un ilustre comparativo del profesor de la Universidad de Nueva York, Bernard Schwartz. Un Estado de Derecho solo puede florecer en un Estado, en un pueblo imbuido de un espíritu jurídico y ejercitado en referenciar la ley. La supremacía de la ley que los tribunales obligan a acatar y cumplir solo puede ser efectiva en una sociedad democrática. Muchas gracias, agradezco mucho y me disculpo por excederme un poquito en el tiempo. No, gracias, estimado doctor. Interesante la exposición.
La justicia administrativa, pues, el objetivo es dirimir las controversias de los actos administrativos que hacen las autoridades en el municipio contra los ciudadanos. Entonces, me gusta el término de justicia de cercanía, creo que es un concepto muy social y como les venía platicando, antes las leyes utilizaban mucho los términos amor, felicidad, que se ha venido pues eliminando en los últimos años, pero yo creo que ese tipo de conceptos son los que nos llegan al corazón, ¿no? O sea, las leyes son para hacerte feliz y creo que una muy buena exposición, estimado doctor López Ríos. Me gustaría cederle el micrófono al magistrado Eliverio García Monzón. Él es presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y propietario de la segunda sala, pero me gustaría apoyarme con producción para conocer un poco de su semblanza. Eliverio García Monzón es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una especialidad en Justicia Administrativa por el Instituto de la Justicia Administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato y un magíster en Dirección y Gestión Pública Local por la Universidad Carlos III de Madrid, España y la Unión Iberoamericana de Municipalistas Civitas Guanajuato, México. Dentro de su experiencia profesional ha fungido como juez auxiliar adscrito al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de León, Guanajuato, director de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría del Estado de Guanajuato, juez administrativo municipal del municipio de León, Guanajuato, y juez primero administrativo municipal. Gracias. Si me permiten, considerando la sana distancia, quitarme el cubreboca. Gracias. Pues yo les voy a hablar de lo que son los juzgados administrativos municipales. A mí me tocó que me designaran en el municipio de León, Guanajuato, por parte del ayuntamiento, el primer juez administrativo municipal. Y les quiero comentar cómo empezaron los juzgados administrativos municipales en León. En el municipio de León, el juzgado administrativo municipal, ¿sí?, inició con 4 personas, que era un juez a cargo de su servidor, ¿sí? Teníamos una secretaria general de acuerdos, que era la licenciada Marta Catalina Medina Zamora. Además contábamos con una actuaria, cargo que ocupaba la licenciada Ofelia Gómez Hernández, y una secretaria recepcionista a cargo de la señorita Ebna Hermosillo. Y a mí me designó el ayuntamiento el 13 de abril del año 2000 como juez administrativo municipal y entré en funciones el 5 de mayo del año 2000. Y también quiero platicarles, aprovechar la oportunidad que me están dando para comentarles, valga la expresión, una de las anécdotas que a mí me llamó mucho la atención cuando iniciaba el juzgado administrativo municipal. En ese tiempo los juzgados administrativos municipales conocían de inconformidades o del recurso de inconformidad y empezamos a recibir los primeros escritos de recurso, le damos entrada a ese recurso de inconformidad y emplazamos a una autoridad municipal. Llega corriendo la actuaria y me comenta que se había molestado el director porque le había notificado la demanda. Sí, un instante más suena el teléfono, contesto y era el director de área del municipio de León, Guanajuato, ¿sí?, mencionándome que por qué lo quería meter a la cárcel. ¿Sí? Entonces ahí partimos de la idea de que no se conocía que era el juzgado administrativo municipal, ¿sí? Y para consolidar el juzgado administrativo municipal empezamos a llevar pláticas con los funcionarios, especialmente cuando se daban los cambios de las administraciones, y eran pláticas muy sencillas, muy breves, donde únicamente les hablábamos de lo que era el juzgado administrativo municipal, la competencia del juzgado administrativo municipal, ¿sí?, que era un acto administrativo, que era fundar y motivar, ¿sí? Les describimos de manera muy genérica lo que era el escrito de recurso, los requisitos que debía cumplir. Nosotros estamos con la idea de que el hecho de que se conocieran de la existencia del juzgado administrativo
y de que conocieran o identificaran ese recurso de inconformidad, se les decía: en cuanto te llegue un documento de este tipo, acude a tu dirección jurídica para que contesten. Y posteriormente empezamos a llevar también campañas de difusión. Si eran campañas de difusión a través de dípticos, y como no teníamos presupuesto, sacábamos fotocopias. Si teníamos algunos pósters que colocábamos en algunas dependencias donde había flujo de ciudadanos, ¿sí? Por lo regular siempre era lo que era en la tesorería municipal, la dirección de tránsito municipal, ¿sí? Lo que era la dirección de fiscalización y control, ¿sí? Lo que era también la dirección de ingresos y algunos organismos paramunicipales, como era el sistema de agua potable y alcantarillado de León, ¿sí? Lo que era donde había mayor flujo de personas, ¿sí? Y posteriormente me empezaron a invitar algunas universidades a dar algunas pláticas o charlas sobre qué eran los juzgados administrativos municipales. ¿Sí? Me invitaron en la Universidad de la Iberoamericana, en la Universidad de La Salle, la Universidad de León, la Universidad de Guanajuato, entre otras. Y era la forma de difundir lo que eran los juzgados administrativos municipales, y con el tiempo fueron consolidándose, fueron conocidos ya pues por la ciudadanía, ¿sí? Tan es así que a la fecha el municipio de León ya cuenta con 3 juzgados administrativos municipales, ¿sí? De los cuales a mí me tocó crear el segundo y el tercero cuando yo fungía como juez administrativo del juzgado primero y como juez administrativo general. También les quiero comentar que en ese tiempo se recibió mucho el apoyo para la creación de estos juzgados del secretario de Ayuntamiento, el licenciado Felipe de Jesús, ¿sí? López Gómez. Él siempre se preocupó por impulsar lo que fue la justicia administrativa en el municipio, siempre apoyó para la creación de los juzgados, porque nos empezaban a aumentar los recursos de inconformidad y en su tiempo las demandas, ¿sí? Y un dato, ahorita estaba recordando, los primeros 6 meses de los juzgados recibimos 33 recursos de inconformidad. Fueron aumentando a 133 y así sucesivamente, ¿sí? Donde ya posteriormente se vio la necesidad de crear el segundo juzgado y posteriormente el tercer juzgado, y hasta donde sé ahorita ya se requiere la creación del 4.º juzgado, que yo escuché que estaba por aprobarse, desconozco si ya se haya aprobado o esté pendiente de aprobación. Pero sí, empiezan los juzgados administrativos municipales en el municipio de León. Ahora también quiero platicarles algo de lo que ya nos platicaba el doctor Pedro López Ríos, ¿sí? De algo que yo le doy mucha trascendencia y que yo tomé mucho en cuenta cuando estaba en los juzgados administrativos municipales, con la finalidad de tratar de consolidarlos y de que tuvieran presencia tanto al interior de la administración pública como hacia el exterior ante la ciudadanía. Como lo comentaba el doctor López Ríos, ¿sí? En México tenemos 3 ámbitos de gobierno: el ámbito de gobierno federal, el ámbito de gobierno estatal y el ámbito de gobierno municipal. ¿Y por qué hablamos de ámbitos de gobierno? Como también se mencionó anteriormente, ¿sí? A partir de la reforma de 1999 al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de ahí se le empieza a reconocer al municipio ya el ámbito de gobierno. ¿Y por qué consideramos que son ámbitos de gobierno? Sí, porque en los 3 niveles, ¿sí? En ambos tienen sus propios ordenamientos legales, tienen sus propias leyes, sus reglamentos, su propia administración pública centralizada y paramunicipal, o descentralizada, en el ámbito federal. Y en el ámbito estatal también ya contamos con ese ámbito de gobierno, porque también tiene sus propios ordenamientos, su propia administración pública, ¿sí? Y más abajo en el ámbito municipal igualmente, si el municipio tiene sus propias leyes, emite sus propios reglamentos y tiene también sus propios órganos jurisdiccionales, ¿sí? Y así vemos que cada ámbito de gobierno tiene sus propios órganos impartidores de justicia,
Y en el ámbito federal, pues como ustedes saben, encontramos lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los jueces de distrito o juzgados de distrito, y también contamos con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el ámbito estatal, pues contamos con las salas del Poder Judicial del Supremo Tribunal de Justicia, contamos con los juzgados de primera instancia, los juzgados menores, ¿sí? Y también en el ámbito o en materia administrativa con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Ahí es donde se había reflejado de alguna manera sí, ya la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque como lo comentaba el doctor López Ríos, si en el ámbito federal tenemos la división de poderes, ¿sí? Lo que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Y esta división la encontramos desde nuestra Constitución Federal. Y si bien es cierto que en el municipio no tenemos reconocida esa división de poderes en la Constitución Federal, ¿sí? Pero analizando nuestra Constitución local y la ley orgánica, nos encontramos que podemos hablar de división de funciones, ¿sí? Equiparado a esa división de poderes. E incluso ya esta división de funciones, la doctora Teresita Rendón Huerta ya nos habla en su obra de Derecho Municipal, donde nos habla de la función administrativa, ella habla de la función ejecutiva, sí, ella habla de función ejecutiva, yo la denomino función administrativa, habla de la función reglamentaria y de la función jurisdiccional, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante para nosotros los que nos dedicamos a la justicia administrativa esta división de funciones? Fíjense bien, porque nos encontramos que la función reglamentaria la ejerce el ayuntamiento. El ayuntamiento expide normas jurídicas a través de reglamentos, circulares, disposiciones administrativas de observancia general. Tenemos también que la función administrativa la ejerce el presidente municipal a través de un conjunto de dependencias y de las entidades paramunicipales. Y tenemos la función jurisdiccional que está a cargo de los juzgados administrativos municipales. ¿Sí? Y actualmente también nos encontramos que el ayuntamiento es el único que cuenta o ejerce estas tres funciones, ¿sí? Donde tiene, pues de alguna manera lo que comentaba el doctor, tiene influencia, tiene intervención, ¿sí? En esta división o en el ejercicio de estas tres funciones. Cuando el ayuntamiento ejerce la función jurisdiccional, que es donde me voy a enfocar un poquito más por razones del tiempo, ¿sí? Nos encontramos que el ayuntamiento de alguna manera tiene intervención en el área de la impartición de justicia, ¿sí? En lo que son de alguna manera en los procesos de carácter administrativo que tramitan los juzgados administrativos municipales. ¿Y por qué interviene en el ejercicio de esta función? ¿O por qué la ejercita? ¿Sí? Porque el ayuntamiento, ¿sí? Ante el ayuntamiento se tramitan y resuelven, ¿sí? Lo que son las excitativas de justicia, ¿sí? Ante el ayuntamiento se tramitan y resuelven las excusas y recusas, ¿sí? Como ustedes saben, cuando se habla de excusa, es cuando el juez se da cuenta de la existencia o que tiene un impedimento para resolver la controversia que se le está planteando. Y cuando se habla de recusa, es cuando alguna de las partes, ¿sí? Le hace saber que se encuentra en un impedimento para continuar conociendo y resolver esa controversia que se le está planteando. Ahí es donde decimos los juzgados administrativos requieren, ¿sí? De autonomía en el ejercicio de la función jurisdiccional, que tengan plena autonomía, ¿sí? En la resolución de las demandas o controversias que se les someten. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista el ayuntamiento todavía tiene
alguna intervención en lo que es el campo de la justicia administrativa municipal. Entonces yo considero que hay que reformar nuestro Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para que se reforme el código de procedimiento, dicho código, ¿sí? Y ya se deje de tener intervención. Ya al final hablaré de algunas conclusiones, de alguna propuesta que desde un punto de vista o de una reflexión muy personal yo considero que se debe proceder. Es lo que les comentaba, el ayuntamiento además ejerce la función jurisdiccional, dado que tramite y resuelve las excusas y recusas de los jueces administrativos municipales de acuerdo a lo señalado por los artículos 258, primer párrafo tercero, 259 y 260 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Y las excitativas de justicia se tramitan y resuelven por el ayuntamiento según lo disponen los artículos 317 y 318 del referido código. No tenemos las diapositivas, ¿verdad? Gracias. Adelante. Gracias. Aquí también voy a abordar un poquito lo que es el artículo 117 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, que ya nos hizo el favor el doctor Pedro López Ríos de abordarla. En la segunda parte de este artículo 117 se establece de manera muy contundente, muy clara, que la competencia, funcionamiento e integración de dicho órgano jurisdiccional se establecerá en la ley orgánica municipal. ¿Sí? En este artículo yo siempre he considerado que ya se reconoce o tenemos ya las bases de la autonomía de los juzgados administrativos municipales, pero los ayuntamientos se han resistido a reconocerla de manera integral. ¿Y por qué se ha dado esto? Porque la fecha sigue aprobando reglamentos de justicia administrativa o bien reglamentos que regulan lo que es la competencia, funcionamiento y la integración de los juzgados administrativos municipales, cuando nuestra Constitución local nos establece de manera expresa que únicamente se debe regular en la ley orgánica municipal. Y ahí son mis comentarios y esta reflexión muy personal, porque sé que algunos jueces no la comparten, pero yo la sigo sosteniendo. Actualmente el ayuntamiento carece de facultades para reglamentar lo referente a la estructura orgánica de los juzgados, atribuciones de los jueces, secretarios de estudio y cuenta, actuarios, pues de acuerdo a lo señalado por la última parte del párrafo transcrito del artículo 117 de la Constitución local, la competencia, funcionamiento e integración de los juzgados administrativos municipales se establecerá en la ley orgánica municipal. De este modo, ¿sí?, es claro y evidente que el legislador local en este precepto constitucional se reservó de manera expresa la facultad de legislar sobre la competencia, funcionamiento e integración de los juzgados administrativos municipales. Por ende, los ayuntamientos, al aprobar o expedir algún reglamento que regule estos aspectos o cualquiera de ellos, estaría violando el principio de reserva de ley. Si por eso de ahí yo soy de la idea que ya los juzgados de alguna manera ya tienen la característica o las bases para considerarlos ya órganos jurisdiccionales con plena autonomía, ¿sí? ¿Qué es lo que nos falta? Incluso, ¿por qué no?, hablar de órganos constitucionalmente autónomos. ¿Sí? Únicamente faltaría que nuestra Constitución lo exprese en forma, valga la redundancia, expresa. Si la Constitución nos señala, yo soy de la idea que se tiene la posibilidad de que se puedan considerar como órganos, de acuerdo a nuestra Constitución, constitucionalmente autónomos.
A lo mejor trae algunas implicaciones en cuanto al aspecto del ejercicio presupuestal, todo eso, pero ya se vería la forma de regular, o incluso yo soy de la idea que hasta celebrando un convenio, ¿sí?, con la tesorería municipal o bien con el municipio, para que se lleve todo lo relativo al aspecto presupuestal en caso de que no se tuviesen el presupuesto suficiente. Pero yo creo que sí hay formas de que se les reconozca a los juzgados como órganos autónomos, ¿sí? Les comento también al respecto que la Ley Orgánica Municipal actualmente ya regula y establece la estructura orgánica de los juzgados administrativos municipales, las atribuciones de los jueces, los secretarios de estudio y cuenta, de los actuarios, como integrantes de los juzgados que desarrollan la función jurisdiccional. Segundo, las atribuciones de los jueces, lo que es también, en primer lugar se regula lo que es la estructura orgánica de los juzgados administrativos municipales, ¿sí?, donde ahí hay un artículo que nos dice que los juzgados van a estar integrados por un juez, un secretario de estudio y cuenta, ¿sí?, un actuario, ¿sí?, y personal administrativo de acuerdo a las necesidades de cada juzgado. Nos establece la mínima integración que debe establecer o debe contener o integrarse un juzgado administrativo municipal. También le otorga de manera expresa la función de dirimir con plena autonomía las controversias administrativas generales ante la administración pública municipal y los gobernados. Únicamente queda pendiente la regulación de la organización administrativa y funciones del personal administrativo. Como más adelante también es una de las propuestas o conclusiones que realizo, yo creo que aquí este aspecto se puede regular por los propios jueces mediante la expedición de circulares. Asimismo, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, vigente en su artículo 244, también nos da una muestra de esa autonomía. ¿Por qué? Porque nos habla de qué son los juzgados administrativos municipales, nos dice que son depositarios de la función jurisdiccional del municipio, que están dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tienen plena jurisdicción de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, siendo órganos de control de legalidad que tienen a su cargo el dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la administración pública municipal y los gobernados. Pero viene algo también muy importante desde mi punto de vista, que nos dice que su relación se establecerá directamente con el ayuntamiento, ¿sí?, y nos habla de esa relación, pero de una relación jurídica, no nos habla de una relación laboral, ¿sí? Y si nos habla de una relación jurídica, yo creo que la intención del legislador fue de que se le reconozca la autonomía, porque si hablamos de una relación laboral, entonces vamos a tener una relación de subordinación, y ahí podríamos pensar, ¿sí?, o nos daría la idea de que el ayuntamiento puede recibir la instrucción de en qué sentido puede resolver una demanda que presente algún gobernado o un justiciable, ¿sí? Por eso yo le doy mucha importancia a este parrafito de lo que es el artículo 244 de la Ley Orgánica Municipal, y continúa diciendo: el presidente municipal solo podrá ejecutar sobre estos órganos jurisdiccionales municipales los acuerdos e instrucciones que apruebe el ayuntamiento, ¿sí? Por eso yo soy de la idea de que ya tenemos las bases para tener y fortalecer a nuestros juzgados como órganos revestidos de autonomía. La actuación de los juzgados administrativos municipales se sujetará a los principios de legalidad, pluralidad, audiencia e igualdad, ¿sí? Son aspectos que de alguna manera también ya se prevén en el artículo 115 de nuestra Constitución, ¿sí? Incluso también soy de la idea que desde la Constitución podemos ya hablar de los juzgados administrativos municipales, porque nos habla de que se van a establecer los órganos encargados de dirimir las controversias. Y si nos habla de controversias, pues entonces tenemos la tríada procesal. Y si hay una tríada procesal, pues vamos a encontrar a la parte actora, a la parte demandada y al juez o al juzgador, ¿sí?
Bueno, pues vamos a irnos un poquito más rápido en cuanto por el tiempo que nos queda. Ya únicamente me resta exponerles algunas propuestas que desde mi punto de vista deberían darse en algunas propuestas de reformas para el Código de Procedimiento de Justicia Administrativa y para la Ley Orgánica Municipal. Los ayuntamientos deben dejar de conocer de lo siguiente: primero, de las excusas y recusas de los jueces administrativos municipales. Para ello es menester reformar los artículos 258, párrafo tercero, 259 y 260 del citado Código de Procedimiento de Justicia Administrativa, a fin de conceder competencia al Tribunal de Justicia Administrativa para calificar las excusas y recusas de los jueces administrativos municipales cuando tengan impedimento para resolver la controversia que se les haya sometido. El escrito de recusa, se presentaría ante el juzgado administrativo municipal y estableceremos un término, por ejemplo, de 3 días para que lo remitan al tribunal para que califique o resuelva lo que en derecho proceda respecto a esa excusa o recusa. Tratándose de la excusa del juez, en el propio expediente, mediante un acuerdo, determine la causa que le impide conocer el asunto y remitirá al tribunal el expediente o el acuerdo para que califique la excusa. Cuando exista más de un juzgado, ¿sí?, yo considero que entonces no tenemos tanto problema. El ejemplo de León, ¿sí?, donde ellos podrían conocer si se excusa el juez primero, ¿sí?, por ejemplo, podría calificar esa excusa o recusa el juzgado segundo. Si se excusa el juzgado segundo, así sucesivamente el juzgado tercero, ¿sí? Ahí no tendríamos problema, pero sí, todo esto sería materia de una aclaración al momento de que se considerara la propuesta, ¿sí?, darle redacción a nuestro Código de Procedimiento de Justicia Administrativa. También debe dejar de conocer o debe dejar de tramitar los ayuntamientos las excitativas de justicia. Es necesario reformar los artículos 317, 318 para conceder competencia al Tribunal de Justicia Administrativa para conocer de las excitativas de justicia cuando los juzgados no dicten la resolución que en derecho corresponda dentro del plazo de 10 días que nos señala el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. El escrito en este caso el de la excitativa se presentará en el juzgado y dentro de los 3 días siguientes se remitirá al tribunal para que califique o resuelva si procede o no dicha excitativa. Y ahí pues ya lo que establece el código, en caso de resultar procedente, pues se le dará un término considerable para que resuelva, ya sea que se conserve el que tenemos de 3 días o bien se considere otro, ¿sí?, para que resuelvan, y en caso de que no, pues incluso hasta darle vista a la sala especializada para que en un dado caso se vea la posibilidad de fincar algún tipo de responsabilidad a cargo del juez incumplido. Y asimismo también considero conveniente adicionar una fracción al artículo 246 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, ¿sí?, en el sentido de que se conceda a los jueces la facultad de expedir mediante circular el manual de organización y funcionamiento de los juzgados administrativos municipales. Sí, esto también dependería en cada caso concreto. Por ejemplo, en el municipio de León ya se cuenta con un manual, ¿sí?, y en este caso ahí se contempla la existencia de un consejo administrativo, ahí se toman las decisiones. Ahí también sería ya para el municipio de León a lo mejor darle un trato especial en la ley orgánica municipal y en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Y también soy de la idea que se debe dejar de manera expresa que los ayuntamientos ya carecen de facultades para regular a los juzgados administrativos municipales para evitar que sigan expidiendo o emitiendo reglamentos que regulen a los mismos.
Digo, eso es lo que yo considero. Lo que les comentaba son reflexiones muy personales, ¿sí? Hay quien no las comparte, ¿sí? Hay quienes sí. Sí, yo para mí sería algo esencial que se debe seguir para que de alguna manera se consoliden los juzgados administrativos municipales como órganos autónomos, ¿sí? Y para que también de alguna manera los tribunales colegiados ya los consideren como tribunales administrativos. Muchísimas gracias y no omito agradecer la invitación al presidente de este honorable Congreso, a la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá, al doctor Pedro López Ríos y a nuestro amigo licenciado Alberto Macías Páez. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, excelente intervención. Creo que me gusta cuando comentan que es una ley de vanguardia, Guanajuato siempre a la vanguardia en materia legislativa, pero también tenemos retos como la autonomía de los juzgados municipales, pero ¿quién mejor que nos hable de esta parte de la materia política que nuestra amiga diputada Cristina Márquez? Pero antes de ceder la palabra, sí me gustaría tener una semblanza de ella para inmediatamente que tome la palabra. Gracias. Laura Cristina Márquez Alcalá es licenciada en Derecho por la Universidad de León y maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato. Tiene especialidad en notario público y actualmente estudia la maestría en Derecho Procesal y Juicios Orales. Ha tomado diversos diplomados y cursos sobre Derecho Penal, Electoral y Constitucional, así como en Filosofía, Desarrollo Humano y Liderazgo. Es militante de Acción Nacional desde 2007. Fue tesorera de CDM de León en el periodo 2013-2016. Consejera estatal 2016-2019 y actualmente es consejera nacional y capacitadora SCAN. Ha sido asesor legislativo desde 2004, trabajando en el grupo de asesores del grupo parlamentario en el PAN en el Congreso del Estado en diversas legislaturas y en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fue diputada local en funciones durante la 60ª legislatura. Trabajó en la Administración Pública Estatal como abogado calificador en el Registro Público de la Propiedad y como proyectista de rectificaciones administrativas en la Dirección General del Registro Civil. Actualmente es diputada local por el Distrito Sexto de León. Preside la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado y es integrante de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Además, es vicecoordinadora de Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Me permiten? Como que ahora ya nos acostumbramos, pero no se oye muy bien aquí, ya se siente uno un poco más. Pues antes que nada, muy agradecida de que nos acompañen esta mañana todos ustedes quienes nos están siguiendo a través de medios digitales. Presidente, gracias por acompañarnos el día de hoy y el presidente, compartir con el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y del doctor López Ríos en este panel, esta oportunidad, con toda la experiencia, como pueden ver, todo el conocimiento que han vivido ellos de manera directa desde que inicia en Guanajuato todo el proceso de la justicia administrativa. Para mí es un verdadero honor. Muchas gracias también Vicky, Beto, que nos acompañan en la organización de estos eventos y que creo que hoy, después de escuchar a las eminencias que hoy nos acompañan, nos quedamos con claros retos que tenemos que ir trabajando y atender, y qué mejor que de la mano de los expertos, de quienes han estado ahí, de quienes pueden detectar estas áreas de oportunidad. Ese es el trabajo que nos toca a nosotros como legisladores, poder ir perfeccionando la norma. Y conforme escuchaba yo hablar tanto al doctor como al magistrado, me remitía de pronto también a algunos momentos en los que muy amablemente han participado con nosotros para poder ir generando las reformas de ley que son necesarias, que fortalezcan y permitan un mejor desarrollo de la justicia administrativa en el Estado. Por allá en el 2007 tuvimos también la oportunidad de participar en el diseño del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, y en aquel entonces había discusiones que parecían haber quedado
sin resolver y que conforme han ido avanzando los años, pues ya se han realizado ahí algunos ajustes. En esta legislatura hemos hecho diversas modificaciones en torno a los temas del proceso, de los recursos, y tenemos algunas iniciativas por ahí, pero creo que lo más importante que podría yo estar señalando en este momento es la relevancia de la justicia administrativa en el Estado y en los municipios particularmente, que es el tema que hoy nos convoca. No es un tema menor, como a veces parece que queda de lado, ¿no? Ahora que estamos ante circunstancias diversas, por cuestiones geográficas, administrativas de los diferentes municipios, hay una necesidad primero de contar con estos, digamos, organismos o mecanismos de control de legalidad ante un acto de autoridad, y un ayuntamiento es un acto de autoridad. Entonces hace completo sentido lo que comentan respecto a la autonomía de los juzgados municipales, en tanto que no pueden ser juez y parte de un proceso en el que se les está, un ciudadano acude para que se resuelva algo en contra de la autoridad de la que ellos mismos dependen. Entonces sí es esto como un galimatías y un reto y un asunto pendiente que estaremos revisando, que en aras del fortalecimiento de la justicia administrativa y de conseguir bienestar social, que es el fin último de las leyes, como también platicábamos hace un ratito antes de iniciar, pues es lo que nos mueve como legisladores. Esto en torno, me quedo yo con la principal idea, que precisamente es la de la autonomía de los juzgados municipales. El otro aspecto que ahora, al que ahora nos enfrentamos también es el de la digitalización o el aprovechamiento de las tecnologías. A lo largo de este último año y medio, donde la pandemia nos ha obligado a adaptarnos de manera vertiginosa a estos procesos tecnológicos, al uso de herramientas, ahora nos pueden acompañar desde diversas partes del Estado de México y del mundo y escuchar lo que estamos diciendo hoy, compartir con nosotros, enriquecer lo que se está aquí diciendo, disentir de lo que comentamos. Es sumamente enriquecedor para poder hacer un trabajo en cualquier ámbito, en el legislativo, en el ámbito público, en el privado, en el académico. Entonces, estar a la vanguardia, como Guanajuato se ha distinguido en cuanto a la legislación, y que es una muestra de ello, también nos invita a trabajar y a revisar estos procesos para que sea más eficiente el aprovechamiento, más eficiente y se aprovechen las tecnologías de la información en estos tiempos. Eso tiene impactos económicos, ambientales, de tiempo, efectividad, desarrollo profesional de quienes laboran en las instancias, en este caso de los juzgados de justicia administrativa, dado que el tribunal ya cuenta con el juicio en línea, ¿no? Que también ha sido una de las grandes aportaciones que hace Guanajuato a la República al establecer este procedimiento, y que ha sido muy efectivo y ha permitido garantizar y hacer efectiva la justicia para el ciudadano que se ve afectado por un acto de autoridad. Reiterando esta necesidad de que estos organismos, estos mecanismos son de control de legalidad para poder defender al ciudadano de un acto mal hecho, de un acto desproporcionado. Y aquí recuerdo también otro momento muy importante en el que los juzgados de justicia administrativa municipal toman una gran relevancia. Y es precisamente cuando a partir de la reforma constitucional del 99 se establece la facultad de los municipios de emitir sus propias leyes de ingresos. Entonces el Estado de Guanajuato, las entidades federativas en sí, dejan de expedir una ley de ingresos estatal que aplicaba a todos los municipios, y ahora está en la cancha de cada uno de los municipios, de los ayuntamientos, a aprobar una ley que vaya acorde a sus necesidades y a sus posibilidades para poder establecer ahí cuáles van a ser su sistema, digamos, de recaudación de recursos, los impuestos, derechos, algunas facilidades administrativas, y entonces el acompañamiento que da el Congreso a los municipios para poder ir generando sus leyes y que cada vez fueran mejores, y que esto permitiera eficientar el proceso de recaudación, se tradujo también en mucho trabajo para los juzgados municipales, ¿no? Magistrado, creo que fue uno de los grandes temas, porque al momento de empezar a aplicar una ley nueva,
con ayuntamientos que se estaban estrenando en el diseño de una ley que es muy diferente a la emisión de los reglamentos, pues entonces empezaba a haber ahí alguna necesidad de acudir a la justicia para resolver alguna controversia que se hubiera generado respecto al cómo y al qué se estaba tasando a través de las leyes de ingresos municipales. Y así ha ido avanzando y cada vez ha sido ese aspecto en particular un menor problema. Sin embargo, y otro de los grandes retos es que los juzgados de justicia administrativa también forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Y el Sistema Nacional Anticorrupción viene de una ley general, tenemos el sistema estatal, pero también hay sistemas municipales porque tienen que estar integrados en este gran sistema, ¿no? Entonces, el sistema en general y los subsistemas, por decirlo así. Y de manera conjunta, la idea es que se pueda prevenir, sancionar, investigar cualquier acto de corrupción que sea en cualquiera de los niveles en un aspecto público. Entonces, aquí los juzgados administrativos también juegan un papel sumamente importante que creo ha sido poco explorado también en atar cabos con la legislación que regula toda la materia anticorrupción que está ligada total y absolutamente con los esquemas administrativos. En este sentido, creo que tendríamos también ahí algún campo interesante de acción para poder fortalecer el sistema de justicia administrativa desde lo municipal, para poderlo integrar de una manera adecuada al sistema anticorrupción y poder seguir avanzando en pues en este gobierno transparente, en estas administraciones que le apuestan a la información pública, que le apuestan a la transparencia, que le apuestan a la legalidad. Y esa es la apuesta que desde el Congreso tendríamos que estar haciendo nosotros para fomentar que las autoridades pues cada vez sean mucho más eficientes, mucho más transparentes, digámoslo así, mucho menos corruptas, y por eso se crea todo este gran sistema. A través del principio de legalidad pues esperamos el estricto cumplimiento de la autoridad respecto de la norma y que el ciudadano pueda ingresar o pueda participar a través del gobierno abierto, que es otro de los grandes avances también que bueno, hemos tenido en los últimos años y que Guanajuato pues también ha estado ahí para hacerse de la participación ciudadana y poder allegarnos de una mejor y más eficiente justicia administrativa. De repente me emociono y empiezo así como si me perdí, me dicen, por favor. Por otro lado, el tema de la especialización es fundamental. Poder hablar de jueces, juezas, magistrados, magistradas especializados en materia administrativa y que vaya dándose todo pues este alcance que permite que se dé el servicio, porque finalmente pues es acceder a un servicio de una mejor manera. Otro de los comentarios con los que me quedo ahora también es este fortalecimiento de la justicia de cercanía. Creo que es un concepto sumamente interesante y tiene que ver con esto que he comentado hasta el momento. Formamos parte de un sistema, estamos inmersos en una globalización, formamos parte, entonces, también de una sociedad mucho más participativa. ¿Qué mejor que tener una justicia mucho más cercana? Y la más cercana siempre va a ser aquella que se encuentre dentro del municipio. Y el municipio, de igual manera, al ser la autoridad más cercana a la ciudadanía, es el que tiene la perspectiva de cuáles son las necesidades, cuál es la problemática y qué es lo que se tiene que ir resolviendo para generar el bienestar en la sociedad. En ese mismo sentido, la justicia municipal se constituye como un primer contacto requerido con la sociedad para poder garantizar el acceso a la justicia y para poder garantizar la legalidad y las mejores prácticas dentro de también esta nueva gobernanza dentro de nuestros municipios y del estado de Guanajuato. Y finalmente me quedo también con un par de ideas que comparto con ustedes que tiene que ver con la comunicación directa con los juzgados en esta misma idea, que lo que resuelven los juzgados municipales pues se refiere también en buena medida a fallas que tienen las leyes, ¿cierto? Bueno, pues tener esta comunicación con los jueces y las juezas municipales sería muy enriquecedor para poder solventar errores, fallas, lagunas, deficiencias que pueden tener las leyes que están generando, que ellos estén resolviendo o que la ciudadanía más bien se esté quejando.
o esté acudiendo a estos esquemas. Entonces, también es un muy buen termómetro para poder perfeccionar el marco normativo de nuestro Estado y poder ser mucho más eficientes, mucho más efectivos como ente gubernamental, como dadores de servicios y de bien común, ¿no? Finalmente, para concluir mi intervención, después reitero de esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes esta mañana a través de esta conversación y además con personas a quienes reconozco esta trayectoria, quedarnos con este compromiso de seguir trabajando de la mano con la sociedad, con los especialistas en temas administrativos que nos pueden aportar muchísimo para poder ir resolviendo, fortaleciendo y generando una mejor justicia administrativa en el Estado. La evolución que hemos visto incluso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando deja de ser un órgano también dependiente del Ejecutivo desde estas figuras de desconcentrados y descentralizados, ahora como un organismo constitucionalmente autónomo, pues también es uno de los grandes temas y que además han compartido en la trayectoria y vivencia. Entonces, perfectamente entendemos y nos quedamos con las reflexiones que nos han compartido el día de hoy y que en el compromiso más que político, el compromiso que nos atañe como legisladores, pues es retomar estas oportunidades para poder mejorar nuestro marco normativo y poder seguir generando leyes que permitan que el bienestar, el bien común y el desarrollo llegue a la sociedad, garantizando justicia, garantizando una mejor actuación de parte de las autoridades para que de manera eficiente puedan realizar sus funciones en beneficio de todos quienes vivimos en este Estado y en los municipios que lo conforman. Les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Si me permiten, abrimos un espacio de preguntas, tanto presenciales como virtuales. El licenciado César Ruiz, juez municipal de San Miguel de Allende, pregunta al magistrado García Monzón: ¿los juzgados administrativos municipales están ya preparados para conocer de actos del ayuntamiento? Pregunta número 2, ¿la función de los juzgados deberá incluir la competencia en casos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y particulares? Adelante. Gracias, pues muy interesante pregunta y le agradecemos a nuestro gran amigo César, juez administrativo municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato. En cuanto a la competencia de conocer de actos de ayuntamiento, yo soy de la idea que los jueces ya tienen la capacidad suficiente, la maduración suficiente para conocer de los actos de ayuntamiento, ¿sí? Incluso siempre se ha hecho la propuesta para que se conozcan, ¿sí? Incluso, ¿sí?, hasta donde tengo conocimiento, el licenciado César ha asumido control difuso, ya ha desaplicado el artículo que impide conocer a los de actos de ayuntamiento. Yo soy de la idea que sí, incluso cuando menos para empezar, dejar competencia concurrente, ya que se deje a elección del particular, se acude a presentar su demanda directamente ante el juzgado administrativo municipal o bien acudir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Pero yo creo que ya los juzgados, los jueces ya tienen suficiente experiencia, ¿sí?, y pueden conocer de actos de ayuntamiento. En cuanto a conocer de responsabilidades en materia de responsabilidades administrativas, yo también soy de la idea que se les debió dejar esa competencia. Incluso en su momento yo hice una propuesta cuando se dieron las reformas para que se dejara esa facultad a los jueces administrativos municipales, ¿sí?, donde decíamos, bueno, cuando menos que sean las faltas no graves, pero que de alguna manera se les dé la intervención, ¿sí?, y yo creo que da mayor seguridad a los servidores públicos presuntos responsables de la comisión de
una falta administrativa, les da mayor seguridad jurídica el que su procedimiento lo lleve el juzgado administrativo municipal que el órgano interno de control, que las contralorías municipales. ¿Sí? No sé si quedó respondida la pregunta, ¿nos falta algo más? Antes de pasar a la otra pregunta virtual, también unos saludos virtuales. Graciela López Rangel felicita a los panelistas por compartir su amplia experiencia. También María Eugenia Díaz Mena felicita al magistrado presidente. Gracias. Una pregunta más virtual para el doctor Pedro López Ríos, también del licenciado César Ruiz, juez municipal de San Miguel de Allende, a fin de continuar con la consolidación de los juzgados administrativos municipales, ¿requerirá la modificación normativa para crear una ley orgánica de los juzgados administrativos municipales? Adelante, doctor López Ríos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, es importante que los juzgados tengan su propia ley orgánica municipal, su propia ley de justicia administrativa. Ahora está ya incorporado como un capítulo dentro de la ley orgánica municipal. Pudiera ser que en un momento dado se desglosara de ahí para que quedara como una ley. Originalmente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tenía incluso una ley propia específica, la Ley de Justicia Administrativa se llamaba, y comprendía todos los aspectos, la parte de su naturaleza jurídica, la parte orgánica, la parte procesal, y ya después hubo una división para hacer dos leyes, la ley relativa a la parte orgánica, la ley orgánica en este caso del Tribunal de Justicia Administrativa, y la parte procesal en el Código de Procedimientos y Justicia Administrativa. De tal manera que es una cuestión de ponderar realmente desde el punto de vista del Congreso si la conveniencia o no de sacarlo o no, retirar o no esa normativa que está actualmente en la Ley Orgánica Municipal a una ley específica de los tribunales de justicia administrativa. Gracias. Un comentario para la diputada Cristina Márquez. Nos menciona, es urgente la participación del Congreso en análisis y reflexión de la efectividad de las normas administrativas respecto de la independencia de los jueces. Creo que es el comentario que hacía el magistrado fundamental, que se va a trabajar sobre eso, ¿verdad? Tengo conocimiento que quieren hacer unas preguntas presenciales. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Felicidades, una excelente charla histórica, jurídica y con compromisos que acaba de señalar la diputada Cristina. Efectivamente, ha llevado a una evolución a pasos agigantados, no tengo duda de ello. Guanajuato es punta de lanza en ese sentido, va a la vanguardia en ese sentido. Atendiendo al comentario que hacía mi maestro, el doctor Pedro López Ríos, en cuanto a la función jurisdiccional propiamente dicha, ¿cuándo se fue dando en los municipios? Y me refería que era atendiendo a la impartición de justicia administrativa por parte de los jueces. La reflexión es la siguiente, maestro, doctor. Como usted sabe, anteriormente era, no sé si de manera recurrente, pero sí en algunas ocasiones, la presentación de demandas atendiendo a la ley de aparcería agrícola y ganadera del Estado de Guanajuato, donde la misma ley establece que eran juicios propiamente dichos, donde quien instruía y en su caso resolvía, en su momento resolvía, era el presidente municipal. Mi pregunta concreta es que si en aquellos años, en aquella época, cuando el presidente municipal y su secretario de ayuntamiento llevaban a cabo estos procedimientos, estos juicios de aparcería agrícola y ganadera,
no se pudiera llamar también justicia o el desarrollo en un ámbito jurisdiccional propio de esas autoridades de carácter meramente administrativo. Es mi reflexión y mi pregunta. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Como siempre, hace preguntas muy incisivas sobre temas que están prácticamente como en el límite. Sí, y este es un tema muy complicadito respecto de la competencia del tribunal, obviamente. Efectivamente es un acto del presidente municipal con el que resuelve ese juicio de aparcería agrícola, y pareciera entonces que también, por ser un acto del presidente municipal, correspondería a el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado. Entonces, si yo recuerdo, en alguna ocasión se planteó un caso de esta naturaleza y el tribunal asumió la competencia, también en la inteligencia de que es un tema para el tribunal difícil meterse en temas de que pareciera más bien que son de índole civil o agraria, etcétera. Recuerdo en aquel entonces sí lo asumió. Igual otros temas como el tema de registro civil, por ejemplo, actualmente, o tema de notarios, por ejemplo, en que también se ven dificultades a veces el tribunal un poco para definir su competencia, si la asume o no. Normalmente hasta ahora lo ha estado asumiendo, pero habría que reflexionarlo con todo cuidado. Habría que ver la fuente, es decir, la fuente normativa de base para un poco dilucidar esto, porque no siempre el acto administrativo, en este caso del presidente, debe ser de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado o de los municipios. Si están aplicando, por ejemplo, normas exclusivamente federales, obviamente pues nos vamos a tener más bien a la naturaleza de las normas, como para saber quién es el que debe conocer o resolver ese tipo de controversia, ¿no? Entonces, en el caso concreto de la ley de justicia, de aparcería, sí, ahí es uno de los temas que están como en el filo de la navaja, digamos, en la reflexión, para saber en cuanto a la competencia. Y también eso pasa en otros países. Por ejemplo, yo recuerdo en el caso de Francia o de Colombia, que tienen Consejo de Estado, así le llaman allá, Consejo de Estado de Colombia o Consejo de Estado de Francia, que hay ese tipo de situaciones que se pueden dar incluso de conflicto de competencia entre el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal, haya llamado el Consejo de Estado de Colombia, de Francia. ¿Y cuál es el competente? Entonces allí lo que han resuelto es que exista como una especie de comisión, en que participan tanto de un tribunal como del otro para reflexionar con mucho cuidado a quién correspondería la competencia, y en ese caso pues le asignan de acuerdo con la decisión de este órgano integrado de manera plural por un tribunal y otro. Aquí en este caso pues habría que ir pensando justamente en relación con su pregunta, en la posibilidad de crear incluso eventualmente, ¿no?, un órgano más o menos similar con otros tribunales para resolver cuál sería la competencia, a quién correspondería la competencia. De mi parte, muchas gracias. Gracias, doctor. No sé si tengan alguna otra pregunta. Adelante, Celio. Los apoyo. Gracias, buenas tardes. Primero, para felicitaros por sus excelentes participaciones, diputada, magistrado, doctor, por la excelente organización, Beto, Vicky. La pregunta viene en el sentido que a los 25 años de la justicia administrativa municipal, esto es para cualquiera que están aquí al frente, es si es necesaria una valoración normativa de la efectividad de todo este andamiaje jurídico de la justicia administrativa municipal, en el sentido
de que, como escuchamos, gran parte de los municipios carecen de los juzgados administrativos municipales, y si es necesario que estos juzgados dejen ya formar parte del municipio, algo pues que es una reflexión personal, y ya formen parte del Tribunal de Justicia Administrativa y no dependan presupuestalmente de alguna de las partes, que es el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque eso nos está limitando a que el ciudadano pueda acceder a esa justicia. Al no existir, sí está la posibilidad de acudir al tribunal, pero bueno, se supone que debe ser un tribunal de cercanía. Es una reflexión, no sé. Si me permiten. De lo que yo comentaba en cuanto a la división de las funciones que tienen los municipios, yo creo que está relacionado con el tema. ¿Por qué? Porque está también relacionado con la autonomía del municipio. Si hablamos de ámbito de gobierno, vamos a reconocerle sus propios órganos jurisdiccionales, ¿sí? Para que tenga el municipio su propia justicia administrativa municipal. Yo soy de la idea que basta con que se les dé, ¿sí?, plenamente esa autonomía para que de alguna manera sigan existiendo y sigan consolidándose los juzgados administrativos municipales. Porque a partir de que sale la reforma de 1999, pues viene un cambio totalmente a favor de la autonomía municipal, ¿sí? Si yo soy de la idea que si se le quita la función jurisdiccional a los municipios, se ve gravemente afectada esa autonomía. Si, por ejemplo, ahorita me llegó a la mente que en Querétaro hay juzgados administrativos, pero no son municipales, dependen del Tribunal de Justicia Administrativa y están por regiones. Aquí la gran ventaja de la cercanía de la justicia o de llevar la justicia hacia el municipio tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque el municipio, ¿sí?, es quien tiene a su cargo pues casi la totalidad de los servicios públicos, la mayoría de los servicios públicos, ¿sí? Y en consecuencia es donde hay mucho acto administrativo, mucha resolución de tipo administrativa que puede afectar la esfera jurídica de los gobernados. Por eso yo soy de la idea que deben permanecer en los municipios, ¿sí?, para seguir fortaleciendo y respetando esa autonomía municipal. Pues justamente quería yo hacer una alusión a esto que acaba de comentar el magistrado respecto al cuidado de la autonomía de los municipios. Entonces, nada más refrendar que esa es una parte fundamental que se tendría que estar estudiando y valorando en un primer momento antes de dar un paso, pero por supuesto que a 25 años es necesario siempre hacer una buena revisión, revisar el impacto y ver dónde podemos fortalecer, dónde hay un área de oportunidad que permita la eficiencia, la efectivización de la propia norma. Muchas gracias por la pregunta, y yo en lo personal coincido con el magistrado Eliberio, la opinión que ha vertido, que es fundamental la autonomía, la institución municipal. En realidad, el licenciado Celio, es un poco el modelo español. Creo que ellos tendrían que obviamente reflexionar en su momento también este tema, pero en México es la base de la organización política y administrativa el municipio libre. Entonces, pienso que la filosofía que inspiró al Congreso de Guanajuato fue esa precisamente, el de darle una fortaleza al municipio con sus tres funciones, ¿no?, con una trípode de funciones en las que se puede parar perfectamente esa nobilísima institución que tenemos, que es el municipio. Hay una muy bella, bueno, ya que yo comencé un poco con la novela de García Márquez, ahora hay una novela que se llama No matar a un ruiseñor, de Harper Lee. En ella dice, puedes disparar a todos los grajos y así le atinas a alguno, pero no puedes matar a un ruiseñor. Para mí es eso, un ruiseñor.
es una función jurisdiccional del municipio que no puedes, pero bueno, es susceptible obviamente de reflexiones, eso va a fortalecer justamente una perspectiva que hasta ahora ha sido la del Congreso del Estado y con la cual, como dije yo al principio, me siento sumamente orgulloso y que además incluso por ahí me atreví a hacer algunos otros puntos de insurgencia del Congreso del Estado, muy respetuosamente, por cierto, pero sí, coincido totalmente con la posición del magistrado. Pienso incluso que cuando el Tribunal en aquel entonces de Justicia Administrativa, de lo contencioso, hizo un planteamiento en ese sentido al Congreso, en 2011, si mal no recuerdo, que yo considero un poquito como fuego amigo, por así decir, ¿no? Y cuando llega esa opinión al Congreso, el diputado que presidía la comisión, entiendo, de asuntos municipales, sin mucha más consideración, dijo: yo pienso que debemos fortalecer esta justicia, fortalecerla, no suprimirla, no matarla. Y los demás de la Comisión de Justicia igualmente, entiendo, opinaron en el mismo sentido y adelante, ¿no? Entonces, ahora en la voz del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pues tenemos esa voz referendatoria de su autonomía del ámbito municipal. Por último, alguna vez el presidente municipal nos reclamó en el Tribunal de Justicia de Contencioso Administrativo que por qué nos estábamos nosotros metiendo con la autonomía del municipio. Y entonces yo me permití darle una respuesta en lo posible muy atenta también, decirle: bueno, ustedes aprobaron como ayuntamiento la reforma a la Constitución de nuestro Estado, por la cual se crea la justicia municipal. Entonces, pues, ¿por qué no han creado su órgano jurisdiccional para que el Tribunal del Estado no tenga que estar metiéndose en el ámbito interno, en su autonomía como municipios? ¿Creen la justicia municipal? Pero mientras, pues infortunadamente el tribunal debe conocer por disposición de ley igualmente. Entonces, esa es la filosofía, de fortalecer la autonomía la autonomía municipal. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un último comentario de la licenciada Sandra Baeza, jueza municipal, para la reflexión. Es necesario fortalecer la autonomía de los juzgados municipales. Constantemente los ayuntamientos desconocen y no saben qué hacer con una excitativa de justicia y lo equiparan erróneamente con una queja administrativa. Pues bueno, para finalizar el programa Charlas de Café, yo quiero agradecer presencialmente a la Universidad de León por acompañarnos y al presidente del Congreso del Estado. Y pues para seguir con el siguiente punto del orden del día, me gustaría cederle la palabra al maestro de ceremonia y dar por terminado esta excelente charla. Muchas gracias, licenciado Alberto Macías. Y enseguida será entrega de un reconocimiento a nuestros distinguidos dialogantes en manos del presidente del Congreso del Estado de Guanajuato, diputado José Luis Vázquez Cordero, a quien pedimos pase al frente. En primer término, reciba su reconocimiento el doctor Pedro López Ríos. A continuación, reciba su reconocimiento el magistrado Eliberio García Monzón. Finalmente, reciba su reconocimiento la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá. Así damos por concluido este evento, reiterándoles que la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato agradecen a todas y todos ustedes su presencia y participación,
a nuestras emisiones de charlas de café. Que pasen buena tarde.